Plinio el Viejo, que era básicamente Google en toga, estaba convencido de una cosa muy concreta. Decía que si metías varios trozos de carne en una olla con esta planta, los trozos se volvían a unir solos. Carne suelta, olla, planta y de repente filete reunificado, como si el llantén fuera el octite para chuletas. Lo escribió además citando fuentes de máxima autoridad, que en el Imperio Romano venía a significar me lo ha contado un señor muy serio con barba y no pienso comprobarlo. Y la gente le creyó durante siglos, porque esta planta tenía tanta fama de cerrar heridas, de juntar lo roto, de reparar carne abierta, que a nadie le pareció del todo absurdo pensar que también podía pegar filetes. Spoiler, no pega filetes. Si os sobra carne del cocido, no lo metáis en una olla con llantén esperando a que vuelva a ser ternera. Eso ya es alquimia de tupper. Pero lo interesante no es que Plinio se viniera arriba. Lo interesante es por qué se vino arriba. Esta planta no es exótica. No crece solo en el Himalaya, no la trae un chamán de la Amazonia en una bolsita misteriosa y no cuesta 39,95 en una web con fondo beige y una señora haciendo yoga. La tienes en la grieta de la acera, en el borde del camino, en el alcorque del árbol de tu calle. Y antes de terminar os voy a contar por qué hace 1000 años unos monjes de Inglaterra le cantaban a esta planta como si fuera sagrada. Y no solo a la planta, también aparece un dios de verdad, con serpiente, veneno, ramas mágicas y todo el pack mitológico. Agarrad la cesta imaginaria que hoy nos vamos a mirar al suelo. ¿Quién es este hierbajo? Vale, presentaciones. El llantén es técnicamente plántago, y digo técnicamente porque hay muchas especies, pero las dos que más nos interesan son las típicas que te puedes encontrar sin tener que ir vestido de explorador victoriano. Hojas largas, finas, con nervios muy marcados como si alguien la hubiera planchado. Las dos son humildes, las dos son resistentes, y las dos tienen una característica que sinceramente da un poco de rabia, no se rinden jamás. Las pisas, rebrota, pasa una bicicleta, rebrota, la cortas con el cortacésped, rebrota. El llantén tiene la actitud de un autónomo en agosto. Está destruido, nadie sabe cómo sigue, pero ahí está facturando. Crece justo donde otras plantas no quieren saber nada. Tierra apelmazada, caminos, cunetas, jardines machacados, bordes de carretera, sitios donde la vida vegetal normalmente dice mira, yo aquí no, el llantén dice sí. Y aquí viene lo importante. Esa terquedad, esa capacidad de soportar pisotones, carros, animales, coches, cortacésped y la indiferencia humana es exactamente la razón por la que muchas culturas lo miraron y pensaron, esto tiene que curar algo. Plántago viene del latín planta, pero no planta como ficus del salón que se te muere aunque le hables bonito. En latín, planta también era planta del pie, la suela, la parte que toca el suelo. ¿Y por qué llamar pie a una hierba? Porque el llantén mayor forma una roseta aplastada contra la tierra que parece una pisada, una huella verde. Alguien hace 2000 años la miró y dijo, eso parece un pie. Y la humanidad, como siempre que encuentra un nombre suficientemente simple, dijo, perfecto, no toquemos nada. Pero la parte más potente del nombre no está en Roma, está en América. Cuando los colonos europeos llegaron a Norteamérica, se trajeron el llantén sin querer, en las botas, en el barro de las ruedas, mezclado con semillas, pegado a los caminos. Y la planta hizo lo que mejor sabe hacer, aparecer donde pisa la gente. Los pueblos nativos se dieron cuenta de un patrón muy claro. Donde llegaban los europeos, aparecía el llantén. Donde abrían un camino, brotaba. Donde montaban un asentamiento, ahí estaba. Así que la llamaron el pie del hombre blanco. Y eso es brutal, porque es una observación ecológica, histórica y política en una sola planta. No necesitaban satélites, no necesitaban mapas de expansión colonial. Les bastaba con mirar al suelo y decir, por aquí han pasado estos señores, lo sabemos porque ha salido su hierba. La planta era como el recibo botánico de la colonización. Hasta Longfellow la convirtió en símbolo de la canción Hiawatha con un capítulo llamado El pie del hombre blanco. Una mala hierba como metáfora de los extranjeros que llegan y no se van. Y sinceramente la metáfora se explica sola. El llantén no invade con ruido, no conquista con espadas, aparece, aguanta, y cuando te das cuenta ya está en todas partes, como los grupos de WhatsApp familiares. Vamos a verla. Roseta de hojas pegada al suelo, verde apagado, nada de flores espectaculares, nada de mírame soy preciosa. El llantén no trabaja para Instagram. Si es llantén mayor, las hojas son ovaladas y anchas, con nervios paralelos que van de la base a la punta. Si rompes una hoja con cuidado, a veces verás unos hilillos elásticos que quedan colgando, como cuando partes un tallo de apio, o como cuando intentas cortar mozzarella barata. Del centro salen tallos finos, rectos sin hojas, rematados por una espiga, una especie de puro verde marrón. Esos son las flores, aunque llamarlas flores es un acto de generosidad. El llantén no está aquí para seducirte, está aquí para sobrevivirte. Y en España lo tienes en todas partes. Prados, jardines, cunetas, caminos, parques solares, alcorques, bordes de carretera. Es probablemente una de las plantas medicinales más accesibles que existen, y también una de las más confundidas con basura. Pero aquí viene una aplicación que no estaba en el guión y que es buenísima. También se come. Las hojas jóvenes del llantén mayor pueden comerse crudas. Las hojas más viejas, que ya se ponen correosas, se pueden cocer en sopas o guisos. Y las semillas también son comestibles. Algunas fuentes botánicas lo describen como una planta silvestre nutritiva rica en calcio y vitamina A, C y K. O sea,
No solo era la tirita del camino, también era la ensalada de emergencia. La planta que pisas camino al supermercado podría haber acabado dentro de una sopa medieval. Que esto no significa que mañana bajéis a la M30 con aceite y sal, por favor. Contexto, higiene, identificación correcta y sentido común. Esa cuarta planta sí que está en peligro de extinción. Y todavía hay más. Los llantenes también se han usado como planta medicinal, como comestible y hasta como fuente de fibra para tejido. Así que tenemos una planta que sirve para heridas, se puede comer y encima puede dar fibra. No es una mala hierba, es una navaja suiza con clorofila. Y ahora viene lo que me parece más fuerte. Culturas separadas por siglos, idiomas, continentes y religiones miraron a esta planta y llegaron a una conclusión parecida. Esto va bien para heridas. Empezamos por casa, por el griego que da nombre a este canal, Dioscórides, médico del siglo I, médico del ejército romano, el hombre que se recorrió medio mundo conocido catalogando plantas para escribir la materia médica, el manual de farmacia que se siguió usando durante unos 1500 años. Dioscórides apuntó el llantén para heridas, úlceras, mordeduras e inflamaciones. Lo tenía bastante claro. Luego viene Plinio, nuestro señor de los filetes en la olla. También lo recomendaba para heridas. Y después saltamos a Inglaterra, a la Inglaterra anglosajona del siglo X. Un manuscrito llamado Lagnunga recoge remedios, fórmulas y conjuros. Dentro está el famoso conjuro de las 9 hierbas, y ahí aparece el llantén. Lo llamaban Webgrade, pan del camino, y el texto le habla directamente a la planta. Le dice más o menos: tú, pan del camino, madre de las hierbas, sobre ti pasaron carros, sobre ti cabalgaron mujeres, sobre ti lloraron novias, sobre ti bufaron toros, todo lo soportaste, todo lo venciste. Así vencerás también el veneno y el contagio. A ver, es precioso. No es ciencia moderna, vale, pero la lógica simbólica es impecable. Si esta planta aguanta que la aplaste medio planeta, quizá pueda prestarte algo de esa resistencia. La miraron y dijeron: esta sabe sobrevivir. Y no iban tan mal, porque hoy sabemos que en el llantén hay compuestos con actividad biológica real. Los monjes no sabían química, pero sí sabían observar. Y a veces la observación llega mucho antes que el laboratorio. La ciencia. ¿Por qué funcionaba sin que nadie supiera por qué? Aquí es donde normalmente la gente se prepara para aburrirse. No lo hagáis, porque esta parte es buenísima. ¿Cómo puede ser que Dioscórides, Plinio, monjes anglosajones y tu abuela llegaran a conclusiones parecidas sin saber nada de glucósidos, mucílagos ni farmacología? Porque la planta hace cosas. Primero, aucubina, un glucósido iridoide. Dicho de forma humana, una molécula relacionada con actividad antiinflamatoria y antimicrobiana en estudios de extractos de plántago mayor. Es como el portero de discoteca de la herida. Tú pasas, tú no. Tú tienes pinta de bacteria, fuera. Segundo, alantoína, muy relacionada con reparación de tejidos y renovación celular. Esta es la cuadrilla de albañiles, la que llega con el casco, el bocadillo y dice: a ver, aquí falta piel. Tercero, mucílago, una sustancia gelatinosa suave que recubre y calma. Es la manta. El tranquilo, respira, lo tengo cubierto. Por eso era tan lógico usar llantén como remedio de campo. Aplasta la hoja, la pones sobre una picadura, un roce, un corte pequeño y tienes una mezcla de efecto calmante, protector y potencialmente antiinflamatorio. No es magia, pero entiendo perfectamente que hace 1000 años lo pareciera, porque el llantén no se utilizó solo para heridas. Durante generaciones también fue una de esas plantas que se tenía a mano cuando llegaba la tos, el catarro o esa irritación de garganta que hace que cada frase suene como si llevaras 3 noches durmiendo en una cueva. Y esa fama no ha desaparecido. La Agencia Europea del Medicamento reconoce el uso tradicional del llantén menor, Plantago lanceolata, para aliviar la irritación de la boca y la garganta, la tos seca y la tos asociada al resfriado. Dicho de otro modo, cuando antiguamente se decía que el llantén era bueno para el pulmón, no significaba que reparase los pulmones como quien cambia una pieza del motor. Lo que hace sobre todo es calmar las mucosas irritadas de las vías respiratorias. Ahí vuelven a entrar en escena los mucílagos. Esas sustancias viscosas forman una especie de capa suave sobre la garganta, reducen la irritación y ayudan a contener ese reflejo de la tos que aparece cada 30 segundos, justo cuando intentas dormir. El mucílago es como una bufanda para la garganta. No elimina una infección respiratoria, no cura una neumonía, pero puede aliviar la tos seca y hacer que la garganta deje de sentirse como si hubieras tragado papel de lija. Y ahora viene una cosa curiosa. La aplicación más famosa del género plántago en la farmacia moderna no viene exactamente del llantén mayor ni del llantén menor, viene de un primo, Plantago ovata. A lo mejor no suena por ese nombre, pero sí por este, Psyllium o Hispágula. Eso que viene en sobres se mezcla con agua, se hincha como si hubieras visto la factura de la luz y se usa para el tránsito intestinal. Pues sí, es Plantago. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios recoge medicamentos con cutícula de semillas de Plantago ovata indicados para estreñimiento, para facilitar la deposición en casos dolorosos, por ejemplo hemorroides o fisuras, y como ayuda cuando conviene aumentar la fibra. Y la FDA permite alegaciones de salud para dietas bajas en grasas saturadas y colesterol que incluyan fibra soluble de ciertas fuentes.
En el caso del psyllium habla de 7 gramos o más al día de fibra soluble procedente de la cutícula de la semilla. Esto es maravilloso porque empezamos con Plinio metiendo filetes en una olla y acabamos con una agencia reguladora hablando de fibra soluble. El arco narrativo de esta planta es una locura, pero ojo, que el psyllium no es el Ozempic del neolítico, por mucho que internet se ponga creativo. Es fibra útil, sí, pero fibra. Y se toma con agua, mucha agua. Porque si una cosa está diseñada para hincharse como esponja, no te la tomes en seco. No seas tú el experimento. Y cuando crees que ya hemos exprimido bastante una hierba de acera, aparece esto. El llantén también interesa en ganadería, especialmente Plantago lanceolata, el llantén menor. Se está estudiando y usando como forraje alternativo en pastos para sistemas lecheros. Algunas investigaciones recientes apuntan a que puede mejorar la eficiencia del uso del nitrógeno y reducir pérdidas nitrogenadas en sistemas de pastoreo. Dicho en castellano, la vaca come llantén, aprovecha mejor el nitrógeno y mea con un poco menos de drama ecológico. Y todavía hay una aplicación más que parece sacada de ciencia ficción rural. En 2023 se publicó un estudio con nanofibras electrohiladas cargadas con extracto de Plantago mayor para posible uso en cicatrización cutánea. Traducido, intentaron meter extracto de llantén en una especie de apósito moderno, una malla de fibras muy finas pensada para heridas. El estudio observó que esas matrices podían producirse sin defectos y encapsular el extracto en nanofibras para aplicaciones de cicatrización. Esto me encanta porque cierra un círculo precioso. Durante siglos, hoja machacada sobre herida. Siglo XXI, extracto de hoja metido en nanofibras para apósitos. Misma idea, más laboratorio, menos monje cantando, más bata blanca, pero el gesto es casi idéntico. La humanidad lleva 2000 años mirando esta planta y diciendo, esto de alguna manera ayuda a cerrar. Solo hemos cambiado la olla de Plinio por una máquina de electrospinning, que suena más serio pero tiene menos encanto. Era el disclaimer porque no quiero ir a la cárcel. Antes de que nadie salga corriendo a hacerse una ensalada de cuneta, vamos a respirar. Esto no sustituye a un médico, el llantén es botiquín de campo, no hospital de urgencias. Si tienes una picadura leve o un roce pequeño, una hoja limpia y bien identificada entra dentro de lo tradicional. Pero si tienes una herida seria, profunda, infectada, una quemadura importante o algo que late con música propia, pues vete al médico. No invoques a Guden, pide cita. Cuidado con mezclar plantas como si fueran cromos. Con Plantago lanceolata, la monografía europea indica que la seguridad en embarazo y lactancia no está establecida y que por falta de datos suficientes no se recomienda su uso en estos casos. Con el psyllium o Plantago ovata, la cosa es distinta porque hablamos de medicamentos concretos y prospectos concretos, pero aún así tiene reglas. Mucha agua, separar de otros medicamentos cuando toque, y cuidado si tienes dificultad para tragar, obstrucción intestinal o problemas digestivos serios. También puede haber riesgo de sensibilización por inhalación de polvo de Plantago ovata en personas que lo manipulan de forma habitual. Y ojo con personas que toman anticoagulantes. No conviene hacer cambios salvajes con hojas verdes ricas en vitamina K sin consultarlo, porque la vitamina K puede interferir con este tipo de tratamiento. En resumen, si llegas a urgencias diciendo me he puesto una hoja porque le decía un manuscrito anglosajón, quizá te miren raro. Y aquí viene una joya. El llantén era tan normal, tan cotidiano, tan esto lo conoce todo el mundo, que aparece en Shakespeare como quien menciona una tirita. En Romeo y Julieta, acto primero, escena segunda, Romeo está fatal por amor. Dramático, intensito. Benvolio le recomienda que olvide un amor mirando a otra. Y Romeo, que está de bajón pero todavía tiene energía para ser sarcástico, le suelta algo como una hoja de llantén te iría muy bien para eso. Benvolio le pregunta ¿para qué? Y Romeo responde para tu espinilla rota. Es un chiste. Shakespeare está usando el llantén como gag porque todo el público sabía para qué servía. Era la tirita vegetal de la época. Romeo está diciendo básicamente tu solución a mi corazón roto es tan útil como ponerte una tirita en un hueso roto. Es decir, Benvolio acaba de inventar el sal con tus amigas y se te pasa del siglo XVI. Y Romeo no compra. Lo interesante es que el chiste solo funcionaba si todo el mundo conocía la referencia. Y la conocían. Shakespeare lo vuelve a mencionar en trabajos de amor perdido, y Chaucer ya lo había nombrado antes. Durante siglos, si alguien en la literatura inglesa se daba un golpe, el llantén podía aparecer de fondo como un paramédico medieval. Y eso nos dice algo precioso. La planta era tan común que se volvió invisible. Como ahora, está en todas partes, pero nadie la ve. Y ahora sí lo prometido. Odín. Volvemos al conjuro de las 9 hierbas, ese texto anglosajón del siglo X, porque el conjuro no se limita a hablarles a las plantas. A mitad de la receta aparece un personaje, Guden. Guden es el nombre anglosajón de Odín, el dios nórdico, el del Valhalla, el de los cuervos, el que sacrificó un ojo por sabiduría. Un señor que no venía precisamente a hacer infusiones relajantes. La escena es esta, hay una serpiente venenosa. La serpiente ataca al hombre, y entonces Guden toma 9 ramas mágicas y golpea a la serpiente. La parte en 9 trozos, 9 golpes, 9 hierbas, 9 venenos, y una de esas hierbas es el llantén. A ver,
Estamos hablando de un texto copiado por monjes cristianos donde aparece un dios pagano reventando a una serpiente con ramas mágicas y una de las armas cósmicas contra el veneno es una planta que tú pisas cuando bajas a tirar la basura. Esto es una maravilla. Y lo importante no es solo la mitología, lo importante es lo que significa. Para esa gente, el llantén no era una hierba cualquiera, era la madre de las hierbas, la planta del camino, la que soporta carros, toros, pisadas, viajes, barro y dolor, la que resiste, y por eso podía ayudarte a resistir. Ellos decían, poder de Wooden contra el veneno. Nosotros decimos, actividad antiinflamatoria, antimicrobiana, mucílagos y compuestos bioactivos. Es menos épico, sí, pero viene a decir lo mismo. El monje cantaba, el científico mide, tu abuela machacaba la hoja, y Plinio metía filetes en una olla porque alguien tenía que pasarse de frenada. Todos estaban orbitando la misma intuición. Esta planta repara. Volvamos a Plinio, a los filetes. Plinio estaba equivocado. El llantén no pega carne, no recompone chuletas, no te arregla el pollo del congelador, no convierte carne picada en entrecot, aunque eso sí sería una aplicación bastante rentable. Pero ahora entendéis por qué lo pensó. Había visto una planta que cerraba heridas, que calmaba picaduras, que se usaba para úlceras, que aparecía en remedios antiguos, que sobrevivía a todo, que estaba asociada al camino, al cuerpo, a la piel, al veneno, a la garganta, al intestino, al ganado y hasta posibles apósitos modernos. Se pasó 3 pueblos, pero el camino por el que llegó al error era fascinante. Y eso es lo que me gusta del llantén, que es una planta humilde, pisada, despreciada, escondida a plena vista y aún así ha estado ahí fuera durante milenios, haciendo que la humanidad le prestara atención cada vez que algo dolía. El romano, el médico griego, el monje anglosajón, el pueblo nativo que vio la planta siguiendo las huellas de los colonos, la farmacia vendiendo psyllium, la ciencia probándola en apósitos, la vaca que no sabe nada de Wooden pero contribuye al capítulo de sostenibilidad. Todos mirando al mismo género de plantas, todos viendo algo útil. Y mañana cuando salgas a la calle, quizá la veas. Ahí en la grieta de la acera, madre de las hierbas, tirita de Shakespeare, pie del hombre blanco, fibra de farmacia, forraje climático, nanoapósito en potencia y hierbajo que probablemente has pisado hoy, sin pedir perdón. El llantén tampoco te lo va a pedir. Tiene cosas que hacer. Ahora sí, pregunta real para los comentarios. ¿Alguien aquí creció con remedios de campo? ¿Os pusieron alguna vez una hoja machacada sobre una picadura, un corte, una rozadura, una quemadura pequeña? Os dijeron, esto se pone y ya está, sin más explicación, como si fuera una ley universal. Quiero leer esas historias, porque muchas veces los mejores datos no están en manuscritos ni en laboratorios. Está en lo que hacía una abuela en un pueblo con una hoja, 2 dedos y una seguridad absoluta. Y si os habéis quedado con ganas de saber cuáles eran las otras 8 hierbas que Wooden usaba contra el veneno, bueno, temo que voy a tener que contarlas una a una. Aquí seguiré. Hasta la próxima, criaturas fotosintéticas.